el nepotismo en México en los doctores. Sí, es cierto, o sea, obviamente es una de las carreras más demandadas, genera que mayor demanda, poca oferta, haga que sea difícil encontrar trabajo. Pero ya en instituciones gubernamentales, porque en privadas creo que hay muy pocas instituciones, afuera de los consultores que hablábamos, pero instituciones privadas que te paguen bien, hay muy pocas. Contables son hospitales como grandes, comparación del ISSSTE o el IMSS. Sí ha habido mucho nepotismo últimamente en México para poder ascender ahí o tener trabajo ahí. Siempre, y en todos lados, no creo que nada más en el sector salud, pero bueno, al menos hablando del sector salud, por ejemplo, pues es que están médicos de 70 años, 75 años, que ya se pueden jubilar, ya se pueden ir, y porque tienen base. Entonces, mientras ellos no suelten esa base no puede ser asignada para nadie más. Y hay muchísimos doctores así. Pero ¿por qué no se van? Pues porque a veces les conviene mejor quedarse, porque les dan más prestaciones, porque les dan más utilidades o algo por el estilo. Dicen, si me jubilo, voy a ganar menos y en mi casa me aburro. Es como que lo más común. Justamente el que no se vayan las generaciones de hasta arriba hace que nosotros las generaciones de abajo no podamos ascender. Y obviamente también está toda esta cuestión de que, porque si ya hay una, no te la van a ofrecer a ti, porque esa ya está ocupada desde mucho antes por alguien seguramente influyente, porque sí hay, la verdad es sí, simplemente el heredar las bases de familiar a familiar, eso existe y no es secreto a voces eso, ni modo, o sea, yo estaba en lista de espera para que me dieran una plaza, pero algún familiar ya se la dio a su familiar. Sí, y también es cierto de que para entrar en esa lista te demandan obviamente los trabajos que nadie quiere, que hablamos, el sector rural. Digo, los maestros, nos los comentaba una maestra, ¿no? Que para poder tener tu base, si quieres tu base, entrar como al concurso, te vas a ir a las regiones que nadie quiere. Sí es marcado. ¿Y crees que también ese es el problema? ¿Por qué? ¿Y crees que también ese es el problema de por qué las zonas rurales están tan desasistidas? Porque muchas personas, siendo sincero, no quieren ir, no es tanto por el amor de querer ir a ayudar a la gente, ir tan lejos, porque implica un gasto económico. Claro, hay mucha gente que critica mucho a lo mejor a los médicos porque dicen es que no tienen vocación, es que solo les interesa el dinero, pero pues la realidad es que no comemos de vocación, la verdad. Entonces, ¿por qué me voy? A lo mejor inclusive te expones, la verdad es que te expones mucho a irte a veces a una zona rural, no en todos, obviamente no voy a generalizar, pero sí muchas zonas rurales son muy peligrosas porque como eres el único doctor, ¿a dónde van contigo? Y no sé si hubieron alguna confronta, por ejemplo, entre pueblo y pueblo y salió alguien lastimado, van y te amenazan y con armas te amenazan y te dicen, me lo salvas porque me lo salvas. La verdad es que no, y te pasa desde el servicio social. Simplemente las mujeres pues obviamente no se quieren ir. Es muy peligroso porque te tienes que quedar inclusive en los centros de salud a vivir. Entonces no te expones, y ya de médico, ya titulado, donde te puedes conseguir un trabajo aquí en la ciudad, lamentablemente pues vas a decir, no, prefiero no irme a lo rural. Y lo que sacaron justamente es lo de IMSS Bienestar, que en este IMSS Bienestar te prometen que te van a dar una base después de unos meses, la base que todos queremos, ¿no? Te van a dar esta base si te vas justamente a las zonas rurales, pero también es como el beneficio, ¿no? Porque te lo pintan bien bonito, que te van a dar bonos extras de dinero aparte de tu sueldo, y es de sí, pero allá no tengo los servicios, inclusive a veces de luz, porque son fosas SEP, o no hay internet, ¿cómo me voy a comunicar con mis familiares? Entonces te lo quieren pintar muy bonito, pero porque les urge tener realmente médicos, porque nadie acepta esas plazas de ahí. Pero pues en zona rural no vas a encontrar nada de eso. Se trabaja con lo que uno tiene, porque inclusive hasta el propio gobierno de cada zona rural te surte, por ejemplo, medicamentos de yo le quisiera dar esto, pero pues lamentablemente no puedo porque no me lo surte mi gobierno, ¿no? O bueno, el gobierno de esa zona. Y pues tengo que trabajar con lo que tengo. Y es feo las zonas rurales olvidadas. Yo estuve también cuando estábamos capacitando en Hidalgo, en las sierras, para que los pueblos o las zonas rurales fueran autosustentables, ¿no? Entonces nos mandaban a Capezalta a la gente. Hay incluso comunidades que ni médico hay, ¿no? Y tienen que caminar horas porque no hay transporte público. A nosotros nos daban camionetas para podernos mover y ahí no te quedabas, tenías que, terminando tu capacitación, te tenías que trasladar 2 horas en camioneta a la cabecera municipal. Ahí habían servicios, gente se ponía de acuerdo y fincaba los cuartitos y ya el gobierno tenía que traer pero la gente se hacía cargo de su alimentación y de su hospedaje, y lo mismo era con los médicos. O sea, decían, ¿quieren médico? Pónganse de acuerdo, nosotros les damos el material, ustedes finquen el consultorio,
y les mandamos a pasantes, ni siquiera doctores, eran pasantes, y así era como se trataban. Muchas veces no es tanto que no se quieran atender, no tienen realmente ese servicio básico, y en serio tienen que caminar horas para poder ir a un médico. En zonas rurales, por ejemplo, de las aumento de la mortalidad también es mucho en embarazos. No hay a lo mejor un doctor que te pueda llevar el control del embarazo. Entonces las parteras, pues, pero las parteras. Entonces estas parteras que fueron pasando esta sabiduría de como que de generación en generación, y son las famosas parteras de cada pueblo. A lo mejor es un parto normal que no tiene la mamá complicaciones, factores de riesgo, y puede salir un parto normal, y qué bueno que están ellas ahí, ¿no? Porque sin ellas, pues, ¿dónde corren las pacientes? Pero a veces es lamentable porque, pues, a lo mejor un embarazo gemelar que puede ser muy complicado, o una paciente que tiene a lo mejor patologías y se complica más. Ellas solitas están, todas las parteras, pues con lo que tienen, pero a veces se llega a complicar, y justamente uno de los remedios que ellas utilizan luego, o usaban, a las comadronas. Las comadronas, sí, nos dice Fernando Jiménez. Uno de los remedios que usaban ellas mucho, de que tomaran las cañitas, pero estas cañitas que los tomaran, y lo que pasaba pero realmente lo que pasaba ahí era que el alcohol, pues obviamente también se daba al bebé, y entonces ya cuando nacía el bebé, todo hipotónico, o sea, sin fuerza muscular, o hasta se deprimía su sistema nervioso, le decíamos nosotros punchado, justamente por la utilización de esos remedios. Entonces te lo van a pintar bien bonito para que te vayas. Y hay a lo mejor quienes sí, a lo mejor y no tienen ese lazo con su familia, son muy independientes, no tienen familia todavía, no tienen hijos, entonces viven la aventura todavía. Y qué bueno, ¿no? Que haya médicos que sí se vayan, les ayuda un poquito. Y en el caso de competir entre las instituciones privadas contra las instituciones públicas, ¿sí se gana más en el sector privado? O también, yo conocí un caso de un doctor que en su tiempo fue médico clásico, ¿no? Estuvo en el seguro, le fue muy bien, él quiso independizarse, como todo, hay subidas, bajadas y debes de resistir, pero desafortunadamente le tocó un caso de bajada y pues ya no se pudo recuperar. Pues él siempre se quedó con esa idea de no, ves que yo me hubiera quedado en el seguro, yo me hubiera jubilado, pensionado, etcétera. Todos buscan quedarse en el seguro, es muy difícil salir al mercado privado. No, la mayoría se quiere ir a lo mejor al sector público, a IMSS, a ISSSTE, a Secretaría de Salud, es porque todos van con la esperanza de conseguir una base. Teniendo una base, ya tienes prestaciones seguras, ya tienes tu sueldo fijo seguro, ya no te tienes que preocupar por esa parte. Pero si te dedicas al sector privado, todo va a depender de ti, de qué tan buen médico seas, de cómo sea la cartera de tus pacientes. O sea, la cartera no de billete, ¿no? Sino la cartera de la cantidad de pacientes que tú tengas. Si tú tienes muchos pacientes que te visitan, o que aunque sean pocos, pero que pagan a lo mejor lo que tú consideras que es justo cobrar por tu consulta, o inclusive en la parte privada también te puede ir muy bien, tanto de médico general o como médico especialista en cualquiera de sus ramas, te puede ir también muy bien en la zona privada. O tú haces tu propio consultorio, tú haces tu propio clínica, o le trabajas a alguien más en la cuestión privada. Si eres buen médico, muchos pacientes te van a seguir. O bueno, también si eres mal médico, también te van a seguir, ¿no? Porque a lo mejor es de esos médicos que recetan antibióticos porque sí, y como piensan que los curaste, pues el doctor es bueno, entonces también te vas a hacer de cartera de pacientes.